Una joven madre sale una noche a compartir con amigos, buscando un momento de alegría y diversión del día a día de su rutina. Tamara Soledad Fierro tenía 29 años y vivía en Fraile Pintado, en la provincia de Jujuy, Argentina. Compartía el hogar con su madre, Sonia Alejandra Figueroa, y sus hermanas, Rocío y Julieta. De su padre no se encontró información. Era madre de una niña de 3 años, fruto de encuentros casuales con Moisés Liberali. Estudiaba enfermería. Quienes la conocían la describen como una joven cercana, trabajadora y con sueños a futuro. Según las investigaciones, la madrugada del 24 de mayo, Tamara estaba en la casa de una amiga conversando y compartiendo con un joven identificado como Jairo Diego Castro Guerrero, de 25 años. A las 8:30 de la mañana, las cámaras de seguridad captaron a Tamara en su moto con él. Se les ve llegar a la vivienda de Diego en la calle Gurruchaga. Ingresan y Tamara desde ese momento ya no vuelve a salir. Al día siguiente, preocupados por no tener noticias, su familia denuncia su ausencia. Inician una búsqueda masiva, difunden su imagen en redes sociales y visitan repetidamente la casa de Diego, donde Karina Castro y Jessica Castro, madre y hermana de Diego, dan respuestas contradictorias. Algunas aseguran que Tamara nunca estuvo allí, otras que sí, que incluso durmió y se fue en su moto alrededor de las 7 de la noche. La búsqueda incansable terminó el 26 de mayo. Vecinos reportaron un incendio en un basural ubicado en la zona conocida como El Matadero. Al apagarlo, encuentran restos humanos. Días después, el 29 de mayo, confirmaron que correspondían a Tamara Fierro. En registros cercanos se observa un video estremecedor. A las 8:19 de la noche del 24 de mayo se capta a quien la justicia cree que es Diego Castro, llevándose la moto de Tamara que después abandona en su domicilio. También se ve a dos hombres empujando una carretilla con un bulto que se presume contiene los restos de Tamara, en una escena que deja claro el horror del caso. Se detuvieron inicialmente a 6 personas, entre ellas Jairo Diego Castro Guerrero, principal sospechoso, Esteban Pérez, de 22 años, imputado por encubrimiento agravado y presunto cómplice, que habría ayudado a ocultar y trasladar el cuerpo. Moisés Liberali, padre de la hija de Tamara. Federico Quinteros, quien se presume tenía una especie de relación con Tamara. Karina Castro y Jessica Castro, madre y hermana de Diego Castro, también señaladas por encubrimiento. Con el avance del caso, las autoridades liberaron a 4 de ellos, quedando a la fecha y aún sin sentencia bajo prisión preventiva por 4 meses, Diego Castro y Esteban Pérez, quien intentó quitarse la vida y fue internado de urgencias en el hospital y sometido al protocolo de suicidio. En junio fue detenido otro hombre identificado en medios locales de apellido López por encubrimiento. La querella considera que el hecho no fue obra de solo 2 personas, sino parte de una asociación ilícita que incluyó el traslado, ocultamiento o incineración del cuerpo. En ese contexto, la detención de López añade peso a la hipótesis de una red más amplia involucrada. La noticia prendió la furia y la movilización en Fraile Pintado. Familiares y vecinos se congregaron frente a la casa de Diego exigiendo justicia. En medio de estas protestas, la vivienda fue incendiada, una respuesta al clamor por la verdad y la furia popular. El caso de Tamara se convirtió en uno de los 3 femicidios que en menos de un mes sacudieron a Jujuy en mayo de 2025. Por ello se realizó una misa en memoria de todas, con familiares, allegados e iglesias convocadas bajo la consigna #Ni una menos. Los reclamos alcanzaron también a La Paz, en San Salvador de Jujuy, donde se sumaron otros manifestantes pidiendo que se impute también a Karina Castro, la madre de Diego. Actualmente se encuentra en estudio un nuevo resto óseo hallado por la familia. Sonia, la madre de Tamara, relata el dolor de haber cremado a su hija sin saber que faltaba gran parte de su cuerpo. También ha sostenido un reclamo constante. Manifestó su frustración por la lentitud y estancamiento de la causa. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Tamara Fierro no debe reducirse a una noticia o a una estadística, sino que debe ser un impulso para la memoria activa, para exigir justicia, para transformar el dolor colectivo en prevención, educación y políticas reales. Que Tamara no sea solo un nombre más,
que sea el motor de una transformación. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas. Dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.